Buenas noches, maestros y maestras. Vamos a dar inicio con ya la sexta sesión, ¿ya? El objetivo principal es en primer momento cumplir con la ruta de aprendizaje que se les ha preveído antes de su inscripción. Ese es el objetivo principal, ¿no? Tratar de terminar con toda la ruta de aprendizaje que se ha propuesto para este proceso de etapa descentralizada, ¿ya, maestros? Y vamos a hacer pequeños cambios, pequeñas sugerencias que ustedes nos están haciendo en el transcurso de estas sesiones para adecuar e incluir y ajustar algunos temas solicitados por ustedes, ¿ya? Sin embargo, hasta ahora vamos a cumplir lo que sería la ruta de aprendizaje, ¿ya? Maestros, nuevamente buenas noches con los que se acaban de unir. Con lo que respecta a esta sesión 6, tenemos un temario largo de trabajo, ¿no? El primer aspecto a desarrollar sería el enfoque del área de matemática. La segunda parte sería analizar la competencia, resuelve problemas de cantidad. El tercer contenido a desarrollar sería la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. El cuarto tema a desarrollar haría referencia a la competencia 3, que es la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y tenemos este quinto contenido que haría referencia a la competencia 4, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y culminamos con lo más importante, ¿ya? Que serían los procesos didácticos que permiten el desarrollo de estas 4 competencias del área de matemática. ¿Ya, maestros? Vamos a ver. Están tratando de unirse a nuestra reunión. Los vamos a admitir. Excelente. Ya está. Empecemos, ¿no? Propósito, maestros, de esta noche. Nuestro propósito de esta noche es conocer el enfoque del área de matemática, las competencias, resuelve problemas de cantidad, ¿ya? Resuelve problemas de cantidad. La otra competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. La otra competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. La competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y, en último momento, los procesos didácticos que nos permiten el desarrollo de estas 4 competencias que hemos mencionado. Repito, resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, resuelve problemas de forma, movimiento y localización y resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Ya, maestros, son las 4 competencias que se busca desarrollar y conocer en el transcurso de esta noche. Primera competencia en esta parte, ¿no? Vamos a ver, están tratando de unirse, ¿no? Los vamos a admitir. Ya está. Vamos a ver. Empecemos con este primer contenido, que sería el enfoque del área de matemática, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice el currículo nacional, qué nos dice la teoría. El enfoque que sustenta el área de matemática corresponde, miren, maestros, al enfoque centrado en la resolución de problemas. Enfoque centrado en la resolución de problemas. ¿Esto qué significa, maestros? En resumen, podemos decir lo siguiente: que el objetivo, la meta, el propósito general del área de matemática se sustenta fundamentalmente en que nuestros niños resuelvan, que van a resolver distintos problemas matemáticos, sea la competencia que trabajemos, ¿ya? No importa, maestros, la competencia que trabajemos, siempre nosotros tenemos que desarrollar problemas matemáticos, resolver problemas matemáticos. Ese es el objetivo. Entonces, maestros, el día que corresponda nuestra clase demostrativa, entre comillas, ¿no? Porque el nombre técnico que le pone la norma son facilitación de actividades de aprendizaje, ¿no? El día que desarrollemos nuestra actividad de aprendizaje, en el caso que nos corresponda el área de matemática y cualquiera de las competencias, de las 4 competencias, tenemos que enfocar nuestra actividad de aprendizaje en que nuestros niños resuelvan problemas matemáticos. Ese es un aspecto básico. Es lo que tenemos que evidenciar el día que nos corresponda ejecutar nuestra actividad de aprendizaje. Miren. Y a este enfoque centrado en la resolución de problemas se caracteriza por lo siguiente. Miren. Caracteriza a la matemática como un producto cultural.
¿ya? También caracteriza la matemática, vamos a están tratando de unirse, los vamos a aceptar, ¿ya? También caracteriza la matemática de la siguiente manera, me dice, la matemática tiene como escenario la resolución de problemas. Es el aspecto eh, central, el aspecto medular, el néctar de todo el área de matemáticas, ¿no? La resolución de problemas. ¿Ya? Pero miren, en situaciones significativas, ¿a qué hace referencia eso, no? Casos relacionados con la realidad. Entonces, un aspecto fundamental, maestros, que seguro van a observar el comité de evaluación con el cual nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad de aprendizaje, es que en el área de matemática tratemos de presentar problemas matemáticos, pero que se sustenten en el aspecto del diario, ¿no? En la vida común. Por ejemplo, un aspecto de la compra-venta, cuando uno quiere adquirir algo, compra y bueno, utiliza un monto de dinero, ¿no? Para hacerlo en el aspecto, por ejemplo, de la suma, la resta, que se sustente en aspectos de la vida real, ¿no? Entonces, por eso me dice, miren, por eso me dice la teoría que la matemática tiene como escenario la resolución de problemas en situaciones significativas, ¿no? Casos relacionados con la realidad, que en el momento de desarrollar ese caso, pues lo pueda relacionar con su vida diaria, con el aspecto cotidiano, ¿no? Ese dice que tiene que ser un aspecto importante. ¿Qué más tenemos? Me dice lo siguiente, ¿no? Los estudiantes se enfrentan a retos para los cuales esto es importante, maestros, para los cuales, miren, no conocen de antemano las estrategias de solución, ¿ya? Esto les demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión social e individual. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Miren, maestros, dentro de los procesos didácticos que nos van a permitir desarrollar cualquiera de estas competencias, hay uno de ellos, por ejemplo, que dice búsqueda de estrategias. El segundo momento de los procesos didácticos, búsqueda de estrategias, ¿no? Algunos también lo denominan búsqueda y ejecución de estrategias, ¿no? Estos son distintas teorías, distintos enfoques que le dan, pero que al final tienen el mismo propósito, ¿no? El mismo objetivo, ¿no? Distintas denominaciones, obviamente, de distintas posiciones, de distintos enfoques, de distintos autores. Entonces, eso tenemos que entender, ¿no? Entonces, me dice, mire, por ejemplo, tenemos este segundo momento que lo vamos a analizar, que sería la búsqueda de estrategias, en donde relativamente, pues coincide con lo que me dice la teoría, porque el aspecto de la matemática sugiere que los niños, pues en algunos momentos no van a conocer qué estrategias aplicar para desarrollar un determinado problema. ¿Y esto qué objetivo tiene? Esto me dice que al no conocer de manera clara cómo desarrollar un determinado problema matemático, esto va a permitir que los niños, pues por sí mismos, de manera autónoma, desarrollen un proceso de investigación, de reflexión en referencia a ese problema matemático. Vamos viendo, maestros, es lo que me dice el currículo nacional y también nos tenemos que ver a él. Si nosotros analizamos de manera detallada el currículo nacional, vamos a ver que los procesos didácticos que nos proponen, pues responde exactamente a la teoría del currículo nacional, ¿no? A ese aspecto del currículo nacional. ¿Ya, maestros? ¿Qué más tenemos? Los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos mismos o por el docente. Entonces, generalmente, pues quien va a plantear en un inicio, en los primeros grados, por ejemplo, generalmente va a ser el docente. Pero eso no quita que los propios estudiantes puedan plantear también problemas. ¿Ya, maestros? Esas serían algunas de las características de este enfoque centrado en la resolución de problemas, que es el enfoque que sustenta el área de matemática. ¿Ya, maestros? Vamos a ver, creo que querían unirse. No, estamos bien hasta ahí. Estamos bien. Sigamos avanzando. Vamos, segundo punto. Competencia 1. Resuelve problemas de cantidad. Empecemos de manera resumida a analizar cada una de estas competencias. ¿A qué se refiere la competencia resuelve problemas de cantidad? Miren, me dice. Es la primera competencia que estamos viendo, maestros. Me dice lo siguiente.
consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos problemas que demanden construir y comprender ¿qué cosas? Por ejemplo, maestros, miren, por ejemplo, el aspecto de las nociones de número, ¿ya? También sistemas numéricos, también operaciones con sistemas numéricos o propiedades con sistemas numéricos, ¿ya? El día que nos notifiquen maestros, por ejemplo, en referencia a nuestra sesión demostrativa, entre comillas, ¿no? Para hacer nuestra clase modelo, y nos digan que vamos a trabajar la competencia, resuelve problemas de cantidad, pues tenemos que entender lo siguiente, ¿no? Que tendríamos que enfocar esa sesión en el aspecto de las nociones de número. ¿A qué se refiere esto, profesor? Un ejemplo de ello sería agrupar objetos formando clases y subclases, ¿no? Entonces, si nos hablan de la noción de número, uno de los aspectos, como ejemplo, que puedo mencionar, no solo uno, ya como ejemplo que puedo mencionar, es agrupar objetos, ¿no? Que respondería a la construcción de la noción de número. ¿Qué me dice la teoría? ¿No? Por ejemplo, me dice que muchos niños, por ejemplo, en el caso de primer grado, pueden comprender, por ejemplo, que, que existe el número 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, que escriban el número 2, lo pueden hacer, pero la construcción de número no solo significa que mis niños del primer grado escriban el número 2, ¿no? Sino que lo relacionen, por ejemplo, el aspecto de su representación simbólica, de su representación real, por ejemplo, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, que escribe el número 2 y quiero que me lo construya de manera real, ¿qué significa el número 2? Por ejemplo, con tapitas de botellas, entonces me dice que algunos niños no pueden hacer ello, ¿no? Entonces, en ahí radica el aspecto de esta primera competencia. Resuelve problemas de cantidad en la construcción de nociones de número. Ya, maestros, es un ejemplo nada más. Sigamos avanzando. Sistemas numéricos. Ejemplo, ¿no? Nosotros conocemos el sistema de numeración decimal, vigesimal, centesimal y demás, ¿no? Entonces, a eso se refiere los sistemas numéricos. Ya, maestros. También tenemos operaciones con sistemas numéricos. Dentro de ellos encontramos la suma, la resta, la multiplicación y división y obviamente otros más, ¿verdad? De acuerdo al grado en el que desarrollemos nuestra actividad de aprendizaje. Y por último, propiedades con sistemas numéricos. Ejemplo, ¿no? El trabajo de la propiedad conmutativa, asociativa, distributiva y de identidad, ¿no? Por ejemplo, profesor, ¿a qué se refiere la propiedad conmutativa? ¿No? Esta propiedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros la podemos relacionar con el aspecto del orden, ¿no? Si yo, por ejemplo, multiplico esto con mis niños, ¿no? Hagamos una suma mejor, para hacerlo más sencillo el ejemplo, ¿no? Esto de la propiedad conmutativa con mis niños, ¿no? Por ejemplo, si yo digo 2 más 3, ¿a cuánto es igual? Es un ejemplo sencillo que yo puedo trabajar con mis niños, ¿no? ¿No? Entonces me dirá, profesor, 2 más 3 es 5. ¿A qué se refiere la propiedad conmutativa? Con ejemplos, ¿no? Si yo ahora a mi niño de primer grado le planteo, ¿cuánto será, hijito? 3 más 2. 3 más 2. Y mi niño en ahí empieza tal vez a confundirse, ¿no? A su conflicto cognitivo. Si 2 más 3 es 5, 3 más 2, ¿cuánto es, profesor? ¿No? Por ejemplo, en aquí es donde vemos la propiedad conmutativa. No importa que los elementos cambien de posición, el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? Esto de la propiedad conmutativa. Seguro, seguro que muchos de vosotros maestros que también están en aula actualmente, pues tienen muchas estrategias para poder trabajar este tipo de cosas, ¿no? Aquí nos enfocamos en el aspecto de entender la competencia de manera general con el objetivo de que el día que nos notifiquen con la fecha de desarrollo de nuestra actividad de aprendizaje, pues ya tengamos una idea general de a dónde enfocarnos, ¿no? De a dónde enfocarnos. Competencia, resuelve problemas de cantidad. Aspectos básicos que se trabajan en la competencia, resuelve problemas de cantidad. Nociones de número, sistemas numéricos, operaciones con sistemas numéricos, propiedades con sistemas numéricos.
¿Ya, maestros? Entonces, a ello nos vamos a enfocar. A eso ese es el objetivo fundamental y el propósito de nuestra sesión de hoy. ¿Ya, maestros? Ahora, estamos trabajando la competencia resuelve problemas de cantidad. ¿Ya, maestros? Vamos a ver. Esta competencia, maestros, implica la combinación de las siguientes capacidades. Miren, para nosotros desarrollar o tratar de desarrollar la competencia resuelve problemas de cantidad, pues nosotros tenemos que considerar las siguientes capacidades. ¿Cuáles son estas capacidades, profesor? Son las siguientes, ¿no? La primera sería traduce cantidades a expresiones numéricas. La otra capacidad comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. La otra capacidad, profesor, responde a lo siguiente. Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Y tenemos esta cuarta capacidad que responde a la nominación argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Si yo quiero, maestros, desarrollar la competencia resuelve problemas de cantidad, yo tendría que lograr, en este caso de manera combinada, de manera conjunta, estas capacidades. Traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica la comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo y argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Son 4 capacidades que me van a permitir desarrollar la competencia. En la clase anterior hablábamos de esto, ¿no? ¿Cómo se desarrolla una capacidad? La capacidad tiene 3 elementos. El aspecto del contenido o del conocimiento, el aspecto de las habilidades, más el aspecto actitudinal o valorativo, como quieramos denominarlo. La conjunción de estos 3 elementos, del aspecto del contenido, de la habilidad más la actitud, me permite el desarrollo de una determinada capacidad. Y el desarrollo de estas 4 capacidades me va a permitir el desarrollo de la competencia. En este caso, la competencia resuelve problemas de cantidad. ¿Ya, maestros? Estamos ya con la primera competencia. Avancemos con la segunda. ¿Ya? Llegamos a la segunda. Tenemos, miren, esta segunda competencia que denomina de la misma manera, resuelve otra vez, ¿no? Resuelve, ¿pero qué? Problemas de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Ya? Ahora estamos trabajando la segunda competencia, ¿ya, maestros? En el área de matemática tenemos 4 competencias. Y la ventaja es que estas 4 competencias se desarrollan con los mismos procesos didácticos. En el área de comunicación ocurría algo distinto, porque para cada competencia había un determinado grupo de procesos didácticos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en el área de matemática? Las 4 competencias se desarrollan con los mismos procesos didácticos que vamos a conocer la noche de hoy. ¿Ya, maestros? Obviamente, y esto lo repito nuevamente, ¿no? Hay distintas posiciones, distintos autores, que algunos, por ejemplo, consideran, ¿no? El aspecto de la formalización en un momento determinado y el aspecto de la reflexión en otro momento determinado. Pero ustedes van a encontrar bibliografía en donde muestre que la formalización y la reflexión lo hacen en un mismo momento. ¿Ya, maestros? Siempre vamos a salvar ese tipo de diferencias y ese tipo de posiciones en el desarrollo disciplinar que estamos trabajando. ¿Ya, maestros? Lo que yo les muestro es una posición. Ustedes seguro que van a encontrar diversas. Eso no significa que la posición mía o la posición que ustedes revisen o la teoría que ustedes revisen esté mal, sino que cada uno tiene una visión en referencia. Siempre tomemos en cuenta ello, maestros. Sigamos. Competencia 2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. ¿A qué hace referencia esta competencia? Veamos, ¿no? El aspecto de esta competencia de resuelve problemas de regularidad. Vamos a ver, están tratando de unirse. Ya está. El aspecto de esta competencia de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio consiste en lo siguiente, ¿no?
Si a mí, de manera general, otra vez repito, no estamos viendo esto de manera general, ¿no? El día que me notifiquen con la carta de invitación o la carta de notificación o el documento que nos llegue a nuestros correos, por llamada telefónica, por nuestro WhatsApp, informándonos que vamos a trabajar o vamos a desarrollar en nuestra actividad de aprendizaje la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. ¿En qué consiste esta competencia? Miremos lo siguiente, ¿no? Esta competencia, maestros, ¿no? Consiste en lo siguiente. Consiste en que el estudiante logre que, profesor, primero, me dice, caracterizar equivalencias. ¿A qué hace referencia esto, profesor? Cuando caracterizamos equivalencias, ejemplo, podemos utilizar estrategias para simplificar o transformar ecuaciones. ¿Ya, maestros? Entonces, si yo me notifican a mí que yo tengo que desarrollar la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, esta competencia consiste en lo siguiente: caracterizar equivalencias. Ejemplo, profesor, sería el uso de estrategias para simplificar o transformar ecuaciones, ¿ya? También miren, consiste en generalizar regularidades. Ejemplo de generalizar regularidades, por ejemplo, es la comprensión de patrones, ¿no? Cuando mi niño, por ejemplo, con mi niño yo empiezo a trabajar secuencias y que cada secuencia tiene un determinado patrón de formación, pues estoy trabajando en referencia a esta competencia. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿ya? ¿Qué más tenemos, maestros? Miren, consiste en que el estudiante comprenda los cambios de una magnitud, ¿no? ¿A qué se refieren los cambios de una magnitud? Ejemplo, unidades de medida, ¿no? Distintas unidades de medida, centímetro, metro y demás, ¿no? Longitud, ¿no? Puedo medir en pulgadas, en metros, en centímetros, en pies, ¿no? En brazos. Por ejemplo, esto yo lo trabajé hace aproximadamente un mes atrás, ¿no? Y el texto con el cual trabajamos en mi institución en el área de matemática es de esta editorial que es Coref, ¿no? Y pues es bien, lo diré así, eh, de mucho nivel, ¿no? De mucho nivel. Por ejemplo, ya están trabajando el libro propone, pues no eso, el libro propone, ¿no? Trabajar, por ejemplo, en referencia a perímetros, ya en la etapa, en la unidad 7, por ejemplo, ya te solicita trabajar con los niños del primer grado, Del primer grado, por ejemplo, operaciones combinadas y demás, ¿no? Y yo, ¿no? Les decía, ¿no? Hace un mes atrás recuerdo, por ejemplo, haber trabajado esto de las unidades de medida, ¿no? Y el libro proponía, por ejemplo, que los niños midan en base a brazos, ¿no? En base a pies, ¿no? Y en base a pulgadas. Me decía ello, ¿no? Entonces, que los niños deberían trabajar cómo medir en base a brazos, en base a pies y en base a pulgadas, ¿no? Me daba unidades de medida de longitud de esa manera. Entonces, a ello hace referencia el trabajo dentro de esta competencia. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿no? ¿Qué más tenemos? Miren, encontrar valores desconocidos. Si yo trabajo ecuaciones, estaría trabajando dentro de esta competencia. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿no? Aquí me dice, ejemplo, ecuaciones. ¿Qué más tengo? Plantear ecuaciones e inecuaciones, ¿no? Y graficar expresiones simbólicas, ¿no? ¿Y a qué se refiere, no? Ejemplo, el aspecto de las funciones que vemos, ¿no? Función f de x, que ya pues esto lo van a trabajar, entiendo yo, con niños del cuarto, quinto y sexto grado, fundamentalmente, de acuerdo a la bibliografía pues que utilicemos, ¿no? Vamos a ver, sigamos avanzando. Estamos en la competencia, en la segunda competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Sigamos avanzando. Esta competencia, maestros, implica la combinación de las siguientes capacidades. También miren, maestros, esta competencia tiene 4 capacidades que debemos desarrollar. La primera dice lo siguiente: traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas, ¿ya?
Esta sería la primera capacidad a desarrollar. Repito, traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. La segunda capacidad para poder lograr la competencia, en este caso, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, sería comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, ¿no? Esto vendría a ser la segunda capacidad a trabajar. Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. ¿Qué más tenemos, maestros? La otra capacidad, la tercera capacidad a desarrollar dentro de esta competencia es usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales, ¿ya? Y tenemos en este último aspecto la cuarta capacidad, argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, ¿no? Serían las 4 capacidades que me van a permitir al momento de desarrollar, ¿no?, estas 4 capacidades, lograr el aspecto de la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Ya, maestros? Ya estamos en la segunda competencia. Sigamos avanzando, ¿ya? Sigamos avanzando. Llegamos a la tercera competencia. Y en esta tercera competencia, creo que desean unirse, vamos a ver. No, estamos bien, ¿no? Vamos a ver. En esta tercera competencia, maestros, que se denomina resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿ya? Vamos a ver. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Vamos a ver a qué hace referencia de manera general esta competencia. Dice, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿En qué consiste? ¿O cómo yo veo el desarrollo de esta competencia? Miren, consiste en que el estudiante, primero, me dice lo siguiente, primero, se oriente y describa la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio. Entonces, si con mi niño, por ejemplo, ¿no?, estoy trabajando la posición de un determinado elemento, ¿no?, arriba, abajo, entre, ¿no?, estoy trabajando dentro de la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Por eso me dice, consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no?, dentro de ese texto con el cual yo vengo trabajando, que ya se los he mencionado, pues es un texto muy didáctico, eso sí, no tengo ninguna observación, es un texto muy didáctico, pero que en el fondo creo que automatiza a los niños, ¿no? Entonces ya te viene si hay maestros que trabajan con ese editorial, pues me van a entender de manera clara, ¿no? Este editorial de Corefo que les decía. Entonces, ahí, por ejemplo, ya te dice a los niños dentro de este cuaderno de trabajo, pues le dice, ¿no?, aspecto de la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. A ver, ubica el objeto debajo de la mesa, ¿no? Y los niños, mis niños de primer grado, pues dibujan debajo de la mesa el objeto que se les solicita. Entonces, si yo estoy trabajando ese tipo de contenido, estoy dentro de la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Qué más tenemos? Me dice, caracterice los objetos con formas bidimensionales y tridimensionales. ¿A qué se refiere, profesor, esto, no? Dentro de ello, por ejemplo, tenemos como ejemplo cuando nuestros niños grafican objetos planos como el cuadrado, sería de aspecto bidimensional, ¿no? O que grafiquen un cubo, ya estamos trabajando objetos tridimensionales, ¿no? Y están caracterizando objetos bidimensionales y tridimensionales. Y si trabajamos ese tipo de contenidos, repito nuevamente, estamos dentro de la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Sigamos avanzando. ¿En qué más consiste? Consiste en que el estudiante realice, miren, mediciones directas o indirectas de la superficie, ¿no?, del perímetro,
del volumen y de la capacidad de los objetos, ¿no? Esta parte, por ejemplo, del perímetro a mí me costó mucho, en serio, me costó mucho trabajar con mis niños, ¿no? Bueno, cuando uno trabaja perímetros, por ejemplo, tiene que comprender junto con el niño, pues de que el perímetro es distinto al área, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de trabajos que va a depender mucho, pues, del grado en el cual nosotros trabajemos, ¿no? Por ejemplo, trabajar perímetro con niños del tercer, cuarto grado, pues se nos va a hacer un poco más sencillo, ¿no? Entonces, yo particularmente creo, otra vez, ¿no? Creo que si nos toca desarrollar nuestra actividad de aprendizaje con niños del cuarto, quinto, sexto grado, pues va a ser un poquito más sencillo para nosotros lograr nuestros propósitos en esa determinada actividad de aprendizaje. Porque con los niños de primer grado, pues es un aspecto, ¿cómo lo puedo denominar? De mucha incertidumbre, ¿no? Yo, por ejemplo, hay contenidos que termino dentro de un bloque, sí, pero hay contenidos que ni con todo el día lo puedo desarrollar, ¿no? Uno lo puede terminar como maestro, sí, pero ver que los niños lo hayan comprendido de acuerdo al propósito que uno tenía, pues es muy complicado, ¿no? Lo que les dije entre las primeras sesiones. Estar aquí explicando cómo desarrollar la competencia, que la competencia es así o lo hacemos así, todo ello, pues es fácil. Pero plasmarlo con los niños es pues un reto distinto, ¿no? Es un reto distinto, diferente. Yo puedo programarme una actividad de aprendizaje para 60 minutos o un bloque de 90 minutos, pero concluirlo en ello, complicado, ¿no? Por ejemplo, para hacer un pequeño, breve paréntesis, maestros, ¿ya? Por ejemplo, como les decía, en mi institución trabajamos con una editorial y nos envían semanalmente las sesiones que nosotros deberíamos desarrollar, nos envían también los planificadores semanales. Y uno revisa los planificadores semanales y se da cuenta, por ejemplo, que en el día, ¿no? Pues tendría que desarrollar 3 áreas, ¿no? Ejemplo, comunicación, matemática y ciencia y tecnología. Y los maestros que estamos en aula, sabemos la realidad que eso es, por ejemplo, con niños de primer grado, demasiado complicado, ¿no? Nosotros, a nivel de mi institución, pues tenemos el reto de cumplir no de esas tres sesiones, no. Nos ponemos el reto de cumplir por lo menos 2. Y hasta esas 2 es complicado. Uno de los aspectos, por ejemplo, que yo estoy desarrollando es darle más tiempo al área de comunicación y al área de matemática. Y particularmente en este primer año que yo estoy trabajando, ¿no? Mi objetivo no lo estoy llevando tanto por el área de ciencia y el área de personal social. Puede que esté cometiendo un error, puede que sí, pero yo tengo la idea y estoy convencido de que si mis niños pueden leer adecuadamente el aspecto de la matemática, de la ciencia y el área de personal social, pues van a ser complementarios a él. Uno de mis objetivos para este año es que mis niños puedan leer bien. Bien, no solo pequeños fragmentos, sino un texto completo. Creo que todavía a diciembre lo voy a lograr, ¿no? Mis niños leen, hasta ahora leen, pero que me lean de manera correcta textos relativamente extensos, a eso quiero llegar, ¿no? Vamos a ver, sigamos avanzando, ¿ya? Después de este breve paréntesis. ¿Qué más tengo que desarrollar dentro de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización? Me dice, miren, que hace referencia a la construcción de representaciones de las formas geométricas para diseñar objetos, planos o maquetas. Por ejemplo, si yo con mi niño quiero construir una pequeña maqueta de la casa en donde vive, pues estaré trabajando dentro de esta competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Qué más tenemos? Miren, describe trayectorias y rutas usando sistemas de referencia y lenguaje geométrico. Ejemplo, sistema de coordenadas, ¿no? Un croquis, por ejemplo. Yo sé que muchos de vosotros que nos han acompañado en la etapa para la prueba única nacional recuerdan
un casito en donde se trabajaba esto, de esta competencia específicamente, ¿no? Resuelve problemas de forma, movimiento y localización, en donde nos presentaban en el caso, ¿no?, un pequeño croquis en donde, si no me equivoco, estaba considerado una casa, una farmacia y el colegio, ¿no? Y te decía cómo desarrollar adecuadamente ese caso, ¿no? Entonces, estábamos dentro de ese caso en referencia a esta competencia. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Ya, maestros? Entonces, de manera resumida, para ya esta tercera competencia. ¿En qué consiste esta competencia? En que nuestros niños se orienten y describan en ese aspecto de la posición, el movimiento de objetos y de uno mismo, ¿ya? ¿Qué más? Caracteriza objetos con formas bidimensionales y tridimensionales. ¿Qué más tenemos? Realice mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen y de la capacidad de los objetos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Construya representaciones de las formas geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas. Y por último, describa trayectorias y rutas usando sistemas de referencia y lenguaje geométrico. Esos aspectos son los que están dentro de la competencia. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Ya, maestros? Sigamos avanzando. ¿Ya? Terminamos esta partecita. Ahora, en referencia a esta competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización, para desarrollar y lograr esta competencia, miren, también tenemos que combinar las siguientes 4 capacidades. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La primera, modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. La siguiente capacidad hace referencia a comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. La otra capacidad menciona, usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. Y tenemos la capacidad, argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas. ¿Ya, maestros? Entonces, para nosotros lograr o estar en proceso de logro de la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, yo tengo que combinar estas 4 capacidades. Primero, modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. Segundo, comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. Tercero, usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. Y por último, cuarta capacidad, argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. Cuando yo combino y desarrollo cada una de estas capacidades de manera conjunta, estoy buscando el desarrollo del logro de la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Ya, maestros? Ya estamos llegando a la cuarta competencia. Vamos a ver. Cuarta competencia. Dice, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Ya? Esta es la cuarta competencia, maestros. ¿Ya? Esta es la última competencia. Miren, cuarta competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿A qué hace referencia esta cuarta competencia? Miren, ¿qué busca en el estudiante que se desarrolle esta cuarta competencia? Dice, se busca que el estudiante, mire, analice datos sobre un tema de interés, ¿no? Ejemplo, el reciclaje. Nosotros dentro de mi institución actualmente estamos trabajando con un reto a partir del municipio, ¿no? ¿Y qué nos dice el municipio, no? Si nosotros durante los 9 meses, ya sin contar en este caso el periodo vacacional, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ¿no? Empezamos con este proyecto, si no me equivoco, en agosto, perdón, julio, antes de entrar a las vacaciones de medio año, julio, agosto, septiembre, tenemos que recolectar a nivel de toda la institución, ¿no?, un promedio de 500 kilos de botellas de plástico, no solo plástico, también puede ser cartón y papel, ¿ya? Entonces, yo puedo, aprovechando esta situación institucional, ¿no? Yo puedo aprovechar ello para que mis niños analicen los datos sobre ese tema de interés que sería el reciclaje, ¿no? Por ejemplo, aprovechar un aspecto matemático, ¿no? A ver, niños, por ejemplo, si nuestro salón
si nuestro salón, que lo integran 16 niños, y nosotros tenemos que por ejemplo, juntar un promedio de 20 kilos de botellas por salón, cada niño cuánto tendría que, en este caso, por ejemplo, recolectar. Vamos viendo, aprovechar esas situaciones para que nuestros niños analicen datos sobre un tema de interés, ¿no? Un ejemplo de mi institución que les decía es el aspecto del reciclaje. ¿Qué más? ¿Qué más busca esta competencia en el estudiante? Busca que problematice situaciones aleatorias, ¿no? Esto también en referencia, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El lanzamiento de una moneda, ¿no? Nosotros a nivel del primer grado, por ejemplo, buscamos subimos las notas, entre comillas las notas, ¿no? Las calificaciones de manera bimestral, cada 2 meses, ¿no? Y nos ponemos el reto a nivel del primer grado nada más, ¿no? Que trabajar una competencia en cada bimestre, ¿no? Una competencia en cada bimestre, porque sabemos que lograr de manera conjunta dentro de una determinada unidad o dentro de un determinado bimestre es un poco complicado, ¿no? Entonces, recién, por ejemplo, en el caso mío y de los docentes del primer grado, vamos a trabajar esta competencia de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Entonces, el aspecto de probabilidades, de situaciones aleatorias y demás, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más busca esta competencia dentro en el estudiante, ¿no? Dice, analice el comportamiento determinista o aleatorio. Ejemplo, un comportamiento determinista sería el clima, ¿no? Y un comportamiento aleatorio serían los días de la semana, ¿no? Respectivamente, ¿ya? ¿A qué se refiere, profesor, un comportamiento determinista, ¿no? Son aspectos que uno tiene la seguridad, ¿no? La seguridad de que va a suceder, ¿no? Ahí está. Vamos a ver, antes de... Están intentando ingresar, ¿ya? Esto lo corrijo, maestros, un minutito, por favor, ¿ya? Miren, un comportamiento determinista es cuando, por ejemplo, trabajamos dentro del contenido con los niños del primer grado, por ejemplo, sería esto de acá, un comportamiento determinista, haría referencia, por ejemplo, a los días de la semana, ¿no? A los días de la semana. ¿Eso qué significa? ¿No? Que ya sabemos, ¿no? Que la semana tiene 7 días y esto no va a cambiar. Es un aspecto determinista, ¿ya? Es un aspecto determinista, ¿no? Pero un aspecto aleatorio es el aspecto del clima, porque uno no sabe qué va a suceder con el clima, ¿no? Uno no sabe qué va a suceder con el clima. Entonces, son contenidos que nosotros obviamente los especificamos en el aspecto ya de los desempeños, ¿no? Por eso les decía dentro de las primeras clases, un aspecto que deberíamos estar realizando, maestros, es estar leyendo todos los desempeños, ¿no? Que nos brinda la programación curricular de educación primaria en referencia a cada una de las competencias. Eso nos va a ayudar a que ya tengamos un conocimiento previo el día que nos envíen ya nuestra carta de notificación para la realización de nuestra sesión demostrativa. Sigamos avanzando, el tiempo creo que está quedando corto. Y tenemos lo siguiente. Use medidas estadísticas y probabilísticas. Ejemplo, ¿no? La media aritmética, mediana, moda, frecuencias y demás, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando esos contenidos, estoy trabajando dentro de la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Ya, maestros? Y vamos a esta última parte. Tenemos, miren, esta competencia, la competencia que estamos trabajando, que sería resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Se desarrolla cuando nosotros combinamos las siguientes capacidades. ¿Qué capacidades tenemos que combinar para desarrollar esta competencia? Primera capacidad, representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas, ¿ya? También tenemos, miren, la segunda capacidad, comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. También tenemos la siguiente capacidad, esta tercera capacidad, que se denomina usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Y por último, tenemos la cuarta capacidad, que se denomina sustenta conclusiones o decisiones
con base en la información obtenida, ¿no? Para desarrollar, maestros, la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, yo tengo que desarrollar y combinar estas 4 capacidades. Primero, representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. Segundo, comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. Tercero, usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Y por último, cuarto, sustenta conclusiones o decisiones con la base en la información obtenida. Al desarrollar de manera conjunta estas 4 capacidades, me permitirá desarrollar la competencia. ¿Ya, maestros? Con ello, estamos terminando de manera rápida y resumida lo que serían las 4 competencias en el área de matemática. ¿Ya, maestros? Vamos a ver. Es resolver problemas. Eso es lo fundamental, ¿no? Es resolver problemas dentro del área de matemática. A eso nos tenemos que enfocar. El día que nosotros desarrollemos nuestra actividad de aprendizaje frente al comité de evaluación, al comité que nos va a evaluar a nosotros, lo que tenemos que buscar dentro del área de matemática es que nuestros niños resuelvan un determinado problema. Ahí está la esencia, el fundamento, el objetivo que tenemos que tener. En esencia, el propósito que vamos a tener que lograr. ¿Ya, maestros? Sigamos avanzando. El tiempo nos quedó corto, estamos a 4 minutos de las 9. Pero lo vamos a terminar. No nos preocupemos. ¿Ya, maestros? Nos vamos a quedar unos minutos más, sí, pero vamos a terminar esta parte. ¿Ya? Ahora sí, lo que les decía, maestros. Procesos didácticos que permiten el desarrollo de las 4 competencias del área de matemática. Ya hemos visto 4 competencias, ¿ya, maestros? Y los procesos didácticos que vamos a revisar ahora nos permiten desarrollar cualquiera de esas 4 competencias, ¿no? Esto también, otra vez repito, lo que voy a presentar está en referencia a una determinada bibliografía, a un determinado autor que ustedes van a encontrar en las diapositivas en la parte de referencias bibliográficas. Obviamente, como en todo aspecto académico, ustedes seguro que han visto otras teorías, otros enfoques, otras propuestas dentro de los procesos didácticos. Ya, maestros, yo les voy a presentar una. En este caso, ustedes pues van a tener que tomar la decisión de qué sugerencia tomar, ¿no? Siempre ustedes, maestros. Yo les hago una propuesta, como siempre, de estos procesos didácticos, ¿ya? Pero analizando distintos autores, tienen pequeños cambios, como les decía, que ahorita también lo voy a pasar a explicar, ¿ya? Empecemos. Procesos didácticos que permiten el desarrollo de las 4 competencias del área de matemáticas. Primer proceso didáctico, primer momento de los procesos didácticos que permiten el desarrollo de las 4 competencias del área de matemáticas. Primero, comprensión del problema, ¿ya? Comprensión del problema. En otros autores, aquí le denominan, si no me equivoco, familiarización con el problema, ¿no? Aquí le ponen, vamos a considerarlo, ¿ya? Ustedes en otra bibliografía van a encontrar no comprensión del problema, sino familiarización. Familiarización con el problema. Solo es un cambio de denominación desde mi humilde opinión, ¿no? Otra teoría, otros autores lo denominan comprensión del problema. Y ahí ustedes van a encontrar otra bibliografía que seguro va a denominar familiarización con el problema, ¿ya? Son distintas posiciones nada más, maestro, ¿ya? Desde mi humilde punto de vista. ¿Tienen obviamente sus sustentos? Claro que sí. Creo yo que eso va a ser discusión de otro momento, ¿ya? Lo importante, el objetivo que yo quiero lograr con vosotros, maestros, es que entendamos el aspecto general de los procesos didácticos que tenemos que incluir en nuestra actividad de aprendizaje y plasmarlos el día que nos toque desarrollar nuestra clase demostrativa. ¿Ya, maestros? Vamos a ver. Comprensión del problema. ¿A qué hace referencia? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué actividades puedo desarrollar
en este primer momento de los procesos didácticos para el área de matemática. Me dice lo siguiente la teoría. Miren, en esta fase se trata de comprender la naturaleza del problema, ¿ya? Por ello se recomienda realizar las siguientes preguntas. Miren, en esta primera parte, ¿no?, yo le presento el problema matemático a mis niños. Ahí está. Esa es mi situación matemática, que obviamente tendría que ser una situación significativa. ¿Eso qué significa? Que pues puedan relacionarlo con aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Problemas reales que denominan algunos autores. Entonces, a partir de ese problema, empiezo con la comprensión del problema o con la familiarización con el problema, como quieramos denominarlo, ¿ya? Y en aquí me recomienda hacer algunas interrogantes tales como: ¿de qué trata el problema? ¿Cuáles son los datos que presenta el problema? ¿Qué nos pide hallar o comprobar en el problema? ¿No? Serían algunas preguntas que me van a permitir lograr este primer momento de la comprensión del problema. ¿Ya, maestros? Vamos a esta parte. Creo que hay algunas preguntitas, hay algunas interrogantes. No, están intentando unirse. Sigamos avanzando. Ya está. Primer momento, comprensión del problema. Otros autores, otra bibliografía le denomina familiarización con el problema. ¿Ya? Distintas denominaciones nada más, maestros. Como decimos aquí en el sur, ¿no? La misma... Va a sonar un poquito feo, mejor no lo digo, ¿ya, maestros? Es un aspecto un poco cotidiano acá en la zona sur. Sigamos avanzando. Segundo momento, ¿no? Búsqueda de estrategias. ¿Ya? Búsqueda. En alguna bibliografía, esto ustedes, maestros, lo van a encontrar con la siguiente nominación, ¿ya? Aquí lo van a encontrar. Búsqueda, ¿sí? Búsqueda y ejecución. Así lees, ejecución de estrategias, ¿ya? Entonces, así lo van a encontrar con una denominación distinta, ¿no? Entonces, otra vez repito, son posiciones nada más, ¿no? Búsqueda de estrategias o búsqueda y ejecución de estrategias. Ustedes seguro que han revisado y vamos a estar revisando, obviamente, ¿no? Entonces, van a encontrar estas distintas denominaciones. Puede que ustedes me digan, el profesor decía búsqueda de estrategias, pero aquí dice búsqueda y ejecución de estrategias. El profesor estaba mal, ¿no? O tal vez van a revisar esa bibliografía y van a encontrar. Yo les propuse, ¿no?, búsqueda de estrategias aquí en mi bibliografía, pero ustedes van a buscar y van a encontrar que dice búsqueda y ejecución de estrategias. No, esto está mal, no coincide con lo que dijo el profesor, tampoco, ¿verdad? Entonces, son distintas posiciones, distintos autores, distintos enfoques. No significa que lo uno o lo otro esté mal, ¿no? Siempre, pues, es complementario, siempre es relativo, el conocimiento es relativo, las posiciones, ¿no? Lo importante es entender la esencia del objetivo, ¿ya? Sigamos. Búsqueda de estrategias. ¿A qué hace referencia esta fase? Miren, me dice lo siguiente. En esta fase, maestros y maestras se pueden realizar preguntas a los estudiantes para orientarlos a movilizar sus estrategias, ¿no? En aquí vemos, por ejemplo, la pregunta, ¿cómo podemos resolver el problema, niños? Y algunos dirán, profesor, sumando. No, profesor, aquí tenemos que restar. No, profesor, aquí tenemos que dividir. Otros dirán, no, profesor, aquí tenemos que multiplicar. ¿Vamos viendo cómo podemos resolver el problema? Dentro de este segundo momento de la búsqueda de estrategias, pues podemos realizar preguntas y también actividades que me ayuden a responder este tipo de interrogantes, tales como, ¿cómo podemos resolver el problema? ¿Qué debemos hacer primero? ¿Y qué debemos hacer después? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Otras preguntas tales como, ¿nos falta algún dato para resolver el problema? ¿Cómo podemos calcularlo? ¿Qué más tenemos? ¿Qué interrogantes más podemos plantear en este segundo momento? ¿Hemos resuelto algún problema similar? ¿No? ¿Qué materiales nos ayudarán a resolverlo? Algunos dirán, por ejemplo, ¿no? Profesor, tenemos que trabajar con base 10, ¿no? Con base 10, no, con el ábaco, profesor, ¿no? Entonces, o con las tapitas, profesor. Distintas opiniones de los niños, ¿no? ¿Cuál será la mejor forma de resolver el problema? Y vamos viendo, ¿no? Estamos en el segundo momento.
búsqueda de estrategias. O como otros autores dirían, otras bibliografías dirían, búsqueda y ejecución de estrategias. ¿Ya, maestros? En esta segunda parte. Sigamos avanzando. Llegamos al tercer momento, ¿no? Representación. Generalmente, esto lo pongo entre comillas, ¿no? Generalmente, de lo concreto a lo simbólico, ¿no? De lo concreto a lo simbólico. Ya trabajé con tapitas, por ejemplo, sumas con tapitas, ahora pues que lo escriban en su cuadernito, que lo escriban, ¿no? Sumas con tapitas, muy bien, ya hicimos, ¿no? Sumamos 3 tapitas más 2 tapitas, y hemos contado y son 5 tapitas, pero ahora eso simbólicamente, ¿cuánto es 3 más 5? Por ejemplo, ¿no? La representación, la representación. ¿Qué me dice? Miren, en este tercer momento la teoría me dice la necesidad del sujeto de transitar por diversas representaciones hace que se fijen los objetos matemáticos. En aquí ya vemos el aspecto de los procedimientos, nociones, conceptos y demás, ¿ya? Ejemplo de representación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué actividad podemos hacer en este tercer momento? ¿No? Cuando se tiene, por ejemplo, cuando se tiene como recurso de ayuda un cuaderno de trabajo, ¿no? El docente puede acompañar el proceso de solución del problema. Si yo, por ejemplo, como docente de aula, por ejemplo, lo que les contaba maestros, ¿no? En mi sesión demostrativa, pues en el caso cuando te enviaban esta carta de notificación, te consideraban, ¿no? Materiales con el que cuenta el grado. Te decía, cuaderno de trabajo del ministerio. Entonces, para esa sesión demostrativa, pues yo tenía que imbuirme en ese cuaderno de trabajo, porque fue complementario a mi sesión demostrativa. Recordemos que tenemos, ahorita vamos a llegar a ese momento, dentro de este proceso didáctico, el aspecto de la transferencia, ¿no? O que otros autores lo denominan otros problemas, resolviendo otros problemas. La transferencia. En otras palabras, eso que hemos aprendido, aplicarlo en otros problemas matemáticos, ¿no? Entonces, yo hice mi sesión demostrativa en referencia a el tema que me tocó, pero como me sugerían dentro de esta carta de notificación que yo, por ejemplo, voy a tener lo que sería en este caso, o que ese salón cuenta con un cuaderno de trabajo, pues nosotros podemos utilizar ese cuaderno de trabajo dentro de nuestra actividad de aprendizaje. ¿Puede ser una solución? Por supuesto que sí. ¿No? Puede ser una alternativa también. Porque miren, si los niños con los que vosotros maestros van a desarrollar su actividad de aprendizaje están trabajando con un determinado libro, mi sugerencia particular sería que ustedes tomen en cuenta ese libro, sea en el área de matemática o comunicación, para poder desarrollar actividades. ¿Por qué lo digo? Porque esos niños maestros están familiarizados con ese determinado cuaderno de trabajo, ¿no? Imagínense, maestros, es algo, es una opinión, una recomendación que ustedes, otra vez repito, yo les voy a brindar recomendaciones. Ustedes lo pueden o no tomar en cuenta. Eso siempre va a depender de ustedes. Yo hago la función de un mensajero. Yo les traigo un mensaje, pero ese mensaje ustedes lo pueden tomar o no. ¿Ya, maestros? Siempre. Entonces, ¿por qué yo les sugiero que, digamos, si esos niños con los cuales ustedes van a desarrollar su actividad de aprendizaje tienen un determinado cuaderno de trabajo, ¿no? Imagínense, esos niños están familiarizados con ese cuaderno de trabajo, pero resulta que ustedes llevan fichas para su actividad de aprendizaje. Y resulta que esas fichas no coinciden, por ejemplo, con el nivel de lectura de sus niños. O, por ejemplo, con el nivel de trabajo en la suma que los niños están desarrollando. ¿Vamos viendo? Entonces, yo les sugeriría que si ustedes, con los niños que van a desarrollar su actividad de aprendizaje, pues cuenta con un determinado texto que estén trabajando, yo les sugeriría que trabajen con ese texto. ¿Por qué? Porque los niños están familiarizados con ese determinado cuaderno de trabajo, ¿no? Están familiarizados y pues sacar de ahí algunas preguntas, algunos problemas matemáticos sería muy conveniente. Particularmente yo les sugiero. ¿Ya, maestros?
Sigamos avanzando. Ya llegamos, ya estamos en el tercer momento. Llegamos al cuarto momento, que sería la formalización, ¿no? Y llegamos al quinto momento, que sería la reflexión. Ustedes van a encontrar maestros, ¿ya?, en alguna otra bibliografía que a estos dos momentos, a la formalización y a la reflexión, lo toman de manera conjunta, ¿no? En actividades de aprendizaje ustedes van a ver que lo denominan así, de manera conjunta, ¿no? Reflexión y formalización. Así lo toman en cuenta ese proceso didáctico, ¿no? Reflexión, reflexión y formalización. Así lo van a encontrar ustedes, maestros, ¿ya? Otra vez repito, ¿no? Son distintas propuestas que ustedes, entiendo yo, lo van a analizar. Pero miren, al final de cuentas, pues hay pequeñas modificaciones, pequeñas particularidades que tienen un mismo sustento. ¿Ya, maestros? Sigamos avanzando. Estamos en el cuarto momento, según esta información que yo les presento, que sería la formalización. ¿Qué me dice en referencia a esta parte, a este segmento? En esta fase, el docente institucionaliza los procedimientos, nociones o conceptos matemáticos con la participación de los estudiantes. Y a partir de sus producciones, haciendo referencia a todo lo que pudieron desplegar para resolver el problema, para luego consolidar de manera organizada estos procedimientos, nociones o conceptos matemáticos, ¿ya? En resumen, ¿qué podemos decir? En esta parte de la formalización, maestros, es donde los niños pues ya empiezan a resolver el problema, pero enfocado en un procedimiento que ha sido el aporte de todos los niños, con la participación de todos los niños. Porque recuerden que teníamos el momento de la familiarización del problema o comprensión del problema, en donde los niños decían que nosotros, que todo el salón comprende el problema. Y llegamos al segundo momento de la búsqueda de estrategias. En ahí, cada grupo o cada niño propone algo. Pero eso se tiene que formalizar, se tiene que sacar un resumen de todas esas ideas y proponer otra vez, junto con los niños, cómo se debería desarrollar ese determinado problema. Esta parte también, otra vez la recordamos, ¿no? El rol del docente. Rol del docente mediador, rol del docente facilitador. El docente, según ese enfoque, no enseña, sino que acompaña en el proceso de aprendizaje, que debería ser autónomo del niño, ¿verdad? Un ejemplo, miren, dice, el docente junto a los estudiantes desarrolla el problema matemático propuesto y amplía nociones necesarias para la solución del caso matemático, ¿no? Y estamos acompañando a los niños con su cuaderno de trabajo, con la ficha o con lo que hayamos visto. ¿Ya, maestros? Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Llegamos a lo que sería la reflexión, ¿no? El aspecto de la reflexión. ¿Qué me dice? Miren, en esta fase se trata de revisar nuestro proceso de pensamiento seguido en la resolución del problema, iniciando una reflexión. ¿Para qué? Para examinar el camino seguido. ¿Cómo hemos llegado a la solución? Entender por qué son necesarias o funcionan algunas acciones o procedimientos, ¿no? En ella entendemos. Lo que propuso, por ejemplo, Alberto, dijo que este problema se desarrolla con la suma, pero en realidad era más objetivo desarrollar una resta, ¿no? Vamos viendo qué propuestas, qué estrategias funcionaron, qué estrategias no y por qué no funcionaron. Vamos viendo. Reflexión en referencia a lo trabajado. ¿Y qué más tenemos? Estudiar qué otros resultados se puede obtener con esos mismos procedimientos. Y por último, reflexionar sobre el conocimiento construido que nos permitió resolver el problema, ¿no? Ya está. Y llegamos al último momento, transferencia. En alguna bibliografía, maestros, ustedes pueden encontrar este momento de los procesos didácticos del área de matemática con la denominación de planteamiento de otros problemas. Esa denominación ustedes van a encontrar. Planteamiento de otros problemas, ¿ya? Así lo van a poder encontrar. Depende, obviamente, de la bibliografía que ustedes revisen, ¿ya? Pero ¿a qué se refiere esto de la transferencia? Me dice la teoría lo siguiente.
La transferencia de los saberes matemáticos se adquiere por una práctica reflexiva en problemas que proporcionan la ocasión de movilizar los saberes en situaciones nuevas. Entonces, maestros, en este último momento de los procesos didácticos para el área de matemática, que me permiten el desarrollo de las 4 competencias del área de matemática, es en el momento en donde después de haber resuelto el problema planteado para esa actividad de aprendizaje, ya los niños llevan ese aprendizaje a otros problemas. Es decir, transfieren ese aprendizaje, eso que han comprendido, con la resolución de otros problemas, que me sugiere que debería ser, por ejemplo, aplicados en situaciones reales, es decir, de la vida cotidiana, ¿no? La transferencia, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, maestros, serían 6 momentos que los repasamos de manera rápida, ¿ya? ¿Cuáles serían los procesos didácticos que permiten el desarrollo de las 4 competencias en el área de matemática? Primero, comprensión del problema. Segundo, búsqueda de estrategias. Tercero, la representación. En alguna bibliografía ustedes lo van a encontrar. Socialización de representaciones. También lo van a encontrar, ¿ya? La formalización, la reflexión y por último la transferencia. ¿Ya, maestros? 6 momentos del desarrollo de estos procesos didácticos que permiten el desarrollo de las 4 competencias que considera el área de matemática, ¿ya? Ahora, maestros, vamos a ver a esta parte. Vamos a ver. Aquí me dicen, muy buena pregunta, miren. ¿Cuál es la diferencia entre la búsqueda de estrategias y la formalización? Y esto lo explico con esta determinada actividad de aprendizaje, ¿ya? Como siempre, maestros, yo les presento una propuesta de actividad de aprendizaje que está incompleta, ¿ya, maestros? ¿Por qué? Porque me baso únicamente en lo que serían los procesos didácticos que deberíamos considerar en referencia al área de matemática, ¿ya, maestros? Entonces, yo los reto, maestros, a que puedan completar estas actividades de aprendizaje en esta estructura, cosa que ustedes también van haciendo una labor para estar mucho más preparados para su determinada actividad de aprendizaje, ¿ya? Sea el área que nos toque. Ya hemos trabajado comunicación y el día de hoy, de manera un poco rápida, sucinta, resumida, el área de matemática. Mire, el maestro me pregunta, me dice, profesor, ¿cuál es la diferencia entre la búsqueda de estrategias y la formalización? Vamos a esta actividad de aprendizaje. Estamos en la búsqueda de estrategias, ¿ya? Lo vamos a plasmar. Y llegamos, miren, al aspecto de la representación y llegamos a la reflexión y formalización. Vamos a hacer esa revisión y planteamos esa pequeña diferencia. Miren, ¿cuál es el título? Miren, ¿cuál es el título de esta actividad de aprendizaje? El título o la denominación de esta actividad de aprendizaje es unidades de tiempo, el día, por ejemplo, ¿no? Para este ejemplo, vamos a trabajar con la competencia resuelve problemas de cantidad, ¿ya? Y aquí están las capacidades que incluye esta competencia. ¿Cuáles son? Traduce cantidades de expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, y tenemos esta capacidad, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, ¿no? Aquí también tenemos, miren, la otra capacidad que no terminó de verse, ¿no? Que sería argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Tenemos los desempeños y tenemos en este caso los criterios de evaluación. Ya, maestros, esos datos ya están considerados en esta actividad de aprendizaje. Y ahora sí, propósito. Miren, propósito dice, nos divertimos jugando con los días de la semana. Ese es el propósito, ¿ya? ¿Cuál era el título de la actividad? El título de la actividad es unidades de tiempo, día. ¿Ya, maestros? Ahora sí, vamos a esta parte. Miren, comprensión del problema. Primer momento, ¿no? Comprensión del problema. Planteamiento del siguiente problema. Y aquí ustedes ven el planteamiento del problema. Vamos a ver, dice. Susana anota los talleres a los que asiste por las tardes durante la semana en el siguiente calendario. Esto le vamos a presentar a los niños, obviamente, ¿no? Lunes ballet,
martes tenis, miércoles ballet, jueves tenis, viernes ballet, sábado natación y domingo natación. Ya está. Y la preguntita, miren, de este problema, otra vez repito, para primer grado. ¿Ya, maestros? Ese es el contexto en el cual yo me movilizo. ¿Ya? Miren. Pregunta en referencia a este problema. ¿Qué actividades realiza Susana durante la semana? Y miren, preguntamos ahora, estamos en el primer momento de estos procesos didácticos, que es la comprensión del problema, ¿no? Preguntitas, ¿qué preguntitas podemos plantear, ¿no? ¿De quién habla el problema? ¿Qué nos dice Susana? ¿Qué actividades realiza en el taller? Vamos viendo, ¿no? Tenemos algunas preguntitas. Con estas pequeñas actividades estaría cumpliendo este primer momento, que sería la comprensión del problema. Sigamos avanzando. Pasamos al segundo momento, la búsqueda de estrategias. Miren qué actividades yo puedo realizar en referencia al propósito de esta actividad, del problema que he planteado, ¿no? Dice, responde las preguntas. ¿Qué acciones ejecutarán los niños? ¿Qué acciones ejecutarán niños? ¿Qué materiales utilizarán? ¿Cómo harán para resolver, para saber qué taller realiza Susana? ¿Qué más? Observan la tabla de los talleres que realiza Susana cada día para responder las preguntas, ¿no? El problema ustedes lo pueden llevar, por ejemplo, en un papelote, ¿no? En un papelote o, como en mi caso, proyectarlo mediante un data, ¿no? Yo particularmente trabajo mucho con data, ¿no? Me facilita a mí ese trabajo con los niños, ¿no? Pero la realidad de las instituciones a las cuales nosotros o en las cuales nosotros desarrollamos nuestra actividad de aprendizaje van a ser distintas, ¿verdad? Tal vez no tengan un data en el aula, entonces tenemos que estar preparados para ese tipo de situaciones. Sigamos avanzando. ¿Qué me dice? Miren, los niños utilizan un calendario y escriben las actividades que realiza en una semana. En este caso, Susana. Ese es el problema en el cual estamos trabajando. ¿Qué más tenemos? Elaboran un cuadro de doble entrada con el apoyo de preguntas orientadoras, tales como, ¿de qué trata? Perdón, ¿de qué días nos habla el problema? Entonces, los niños leerán el problemita lunes, martes, miércoles, ¿verdad? ¿Qué talleres realiza Susana? Y vamos completando. ¿Qué vamos completando? Este cuadrito. ¿Con ayuda de qué? Del mismo problema, ¿verdad? Del mismo problema, del planteamiento del problema. Porque en el planteamiento del problema, los niños van a encontrar esos datos. ¿Ya? Aquí está. Días de la semana, lunes, ¿qué actividad desarrollaba? Los niños dirán, profesor, lunes era ballet. Martes, profesor, era tenis. Miércoles también era tenis. ¿Vamos viendo? Van completando este cuadrito de doble entrada con ayuda ya del análisis, de la comprensión del problema que los niños han realizado. ¿Qué más tenemos? Llegamos a la representación. Algunos esto lo van a denominar como socialización de representaciones, ¿ya? Y aquí miren, dice, los niños registran los talleres de Susana con el apoyo del cuadro de doble entrada, ¿no? Y aquí, ¿no?, se propone a los niños que ellos mismos escriban por sí solos, ¿no? Susana practica ballet, ¿ya? Los días, aquí completarán lunes, miércoles y viernes, ¿no? De esa manera lo completarán, ¿ya? En su cuadernito. Lunes, miércoles y viernes. ¿Qué más? Susana practica tenis los días martes y jueves. Lo escribirán, ¿no? Martes y jueves. Y Susana practica natación los días sábados y domingos, ¿no? Eso es lo que me sugiere la actividad de aprendizaje, ¿ya? Me sugiere la actividad de aprendizaje. ¿Qué más tenemos? Ya estamos en el aspecto de la representación, ¿ya? Dicen, y aquí me dice, miren, ¿qué actividades más? Exponen cómo identificaron los talleres que realiza Susana durante la semana, ¿no? Entonces, los niños, si ustedes trabajan en grupos, pues un representante de cada equipo dirá, ¿no? Profesor, lo hemos trabajado de esta manera, ¿no? Hemos revisado el problema que usted ha pegado en la pizarra o que está proyectando con la data. Y hemos visto en ese calendario de Susana, ¿no? Hemos visto en ese calendario de Susana que el lunes desarrollaba el taller de ballet, por ejemplo. Entonces, estamos
en el momento de la representación o socialización de representaciones, ¿no? ¿Cómo empezaron a trabajar los niños? Como les dije, ya desde el momento de la búsqueda de estrategias, los niños empiezan a desarrollar el problema. Ya empiezan. En este caso, por ejemplo, con un cuadrito de doble entrada, ¿no? Y aquí en la representación, pues ya están trabajando con los datos que han obtenido del problema, del análisis del problema, ¿no? Y es aquí, por ejemplo, que en este momento ya se sugiere que los niños expongan cómo han obtenido de los datos para responder las preguntas en referencia al problema de Susana, ¿ya? Y llegamos a la reflexión y formalización, ¿no? Aquí, por ejemplo, se considera de manera conjunta, ¿no? Responden a las siguientes preguntas. Vamos a ver, están tratando de unirse a la sesión. Vamos a admitir. Ya está. Estamos aquí. Damos aquí, ¿no? Reflexión y formalización. Responde a las preguntas. ¿Cuántos días tiene la semana? Y los niños irán contando, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves. 7 días, otros días dirán 5 días, profesor, ¿no? ¿Cuáles son los días de la semana? Otros niños dirán lunes, martes, ¿no? La participación de los niños. Aquí miren, aquí interviene el docente. Pero ¿en qué momento interviene? Después que los niños, de manera autónoma, ya han comprendido el problema. Han buscado estrategias. Han representado por sí solos cómo se debería resolver las preguntas que se han planteado en ese problema. Y miren en la reflexión y formalización, ¿no? Es aquí, en esta parte, donde interviene el docente. Porque miren, me dice, se explica sobre los días de la semana. Recién ahí, ¿ya? No en la parte del inicio, ¿verdad? Recién ahí. Entonces el docente dirá, mostrando un calendario, tal vez puede presentar su horario, o nosotros como maestros podemos presentar nuestro planificador semanal y demás, ¿no? Con ayuda de algún material, pues presentamos y explicamos sobre los días de la semana, ¿no? Aquí, por ejemplo, muestra un calendario del mes de septiembre, ¿no? Aquí está ustedes en la imagen que están observando. ¿Ya, maestros? Estos materiales se los voy a enviar, no tienen por qué preocuparse, maestros. ¿Ya? Terminada la clase, lo envío. Y en aquí, ¿no? Explicará el maestro y dirá, la semana, niños, tiene 7 días. Por ejemplo, de esos 7 días trabajamos nosotros 5, que son los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los sábados y domingos que no trabajamos, que ustedes están en casita, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí me hice una pequeña explicación, ¿no? La semana tiene 7 días, comienza el lunes y termina el domingo, por ejemplo. Ahora, se reflexiona mediante las preguntas. Miren, ¿qué preguntas podemos utilizar en este momento? Preguntita. ¿Qué utilizamos para saber qué día estamos? ¿No? Entonces los niños dirán, nuestro horario, por ejemplo, ¿no? ¿Qué día de la semana iniciamos las labores escolares? Entonces los niños dirán los días martes, lunes, ¿no? Las respuestas de nuestros niños. En mi caso, de primer grado, ¿no? ¿Qué días no asistimos al colegio? Profesor, los fines de semana, el día que hay plaza, me dirán, por ejemplo, algunos de mis niños, ¿no? ¿Cuántos días tiene la semana? Entonces los niños dirán 7, 6, 5, de acuerdo a la comprensión de todo ese proceso de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que te pareció difícil? ¿No? Entonces, por ejemplo, dirá, comprender, por ejemplo, por qué nosotros no trabajamos sábados y domingos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Son algunas de las preguntitas que se pueden desarrollar en este momento de la reflexión y formalización. Y llegamos al último momento, la transferencia. Aquí también otros lo denominarán planteamiento de otros problemas. Y aquí le denomina, miren, dice, resuelven otros problemas sobre los días de la semana. ¿Ya? Entonces, el maestro me preguntaba, ahora sí, después de esta explicación, miren, me dice, ¿cuál es la diferencia entre la búsqueda de estrategias y la formalización? En la búsqueda de estrategias, los niños proponen cómo podrían desarrollar ese determinado problema, en este caso presentado por el maestro. Pero en la formalización, ¿ya? En la formalización ya se desarrolla el problema, pero
lo diré así, con una propuesta de todos los niños y obviamente la intervención del docente, en donde dirá, el grupo A, por ejemplo, lo resolvió sumando, el grupo B hizo restas, el grupo C hizo multiplicaciones y el grupo D divisiones. Entonces, con la búsqueda de estrategias de cada uno de los niños, de cada uno de los grupos, es ahí en el aspecto de la reflexión y formalización donde vemos la intervención del docente. Y en la formalización ya el docente dirá, niños, la manera adecuada de desarrollar sería de esta manera. Esto lo hicimos así, esto lo hicimos así, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre la búsqueda de estrategias y la formalización. ¿Ya? Maestro Percy está levantando la mano. Buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, profesor y colegas. La consulta en cuanto a lo que es a la búsqueda de estrategias Ujú. es que nosotros le planteamos el problema y son ellos mismos los estudiantes que van a buscar sus estrategias o antes nosotros vamos a explicarles de repente el método de Paul, la utilización de la cajita McKinder, si llevamos el material, ¿no? ¿Es así o es ellos que por sí solos tienen que buscar su estrategia? Muy buena pregunta, maestro. Miren, regreso a esta diapositiva. Miren, aquí está. Vamos a la diapositiva número 4, ya maestros. Miren, dentro de los procesos didácticos que hemos revisado, ¿ya? Y dentro de este enfoque de la resolución de problemas, me dice que una de las características es la siguiente. Los estudiantes se enfrentan a retos para los cuales no conocen, de antemano las estrategias de solución. Esto, miren, y esto lo voy a subrayar con color rojito, pero un poco más, para que sea más vistoso. Esto les demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión social e individual. ¿A dónde quiero llegar, maestro Percy? Entonces, este enfoque de resolución de problemas sugiere que nosotros en este momento de la búsqueda de estrategias no intervengamos, que ellos mismos de manera autónoma, con sus conocimientos previos, con lo que ellos crean, intenten resolver ese problema. Y donde nosotros recién deberíamos intervenir con los diversos materiales que nosotros conocemos, sería en la reflexión y formalización. Ahí. ¿Por qué? Porque los niños ya intentaron resolver el problema. Se entiende que algunos lo van a lograr y algunos no. Pero en el momento de la reflexión y formalización, con la intervención de nosotros, después de que los niños ya intentaron resolver el problema, pues resolvemos el problema con los aportes de ellos y la intervención de nosotros. No sé si me deje entender, maestro Percy. Esa es la propuesta del enfoque centrado en la resolución de problemas. Que ellos intenten en un primer momento por sí mismos, ¿no? Profesor, también podría ser entonces que ellos busquen su propia estrategia y luego como de repente una retroalimentación, yo puedo explicarles otra manera diferente, como decía el método de Polia, utilizando la cajita McKinder, o de repente otro, o explicarles tres, cuatro estrategias diferentes y ellos elijan uno sí o no, porque sabemos que el docente es el mediador, es el guiador, ¿no? Si yo le digo, haz esta estrategia, es como si yo estuviese imponiéndole y eso no está bien. Entonces, esa era mi duda. Excelente, maestro. Entonces, miren, ya los niños han propuesto sus propias estrategias, luego han socializado sus representaciones, ¿no? Digamos que han trabajado con papelotes, ¿no? Le han mostrado un determinado problema y cada grupo ha mostrado sus papelotes. Y usted ve que hay grupos que lo hicieron bien, que lo hicieron de otra manera, algunos que cometieron algunos pequeños que tuvieron dificultades y que se pueden superar. Y llegamos al momento de la reflexión y formalización. Es ahí, maestro, donde usted puede intervenir. Pero tenemos que tener mucho cuidado el día de nuestra evaluación por parte del comité de evaluación, qué términos utilizamos, ¿no? No les vamos a decir, lo pueden hacer así, ¿no? Por ejemplo, el término que podemos utilizar, niños, ustedes lo hicieron así
yo lo hago así. ¿Vamos viendo? Entonces, ahí en alguna medida podemos lograr que el comité evaluador no piense que estamos interviniendo directamente y que los niños obviamente no digan que lo pueden hacer de esta o la otra manera, sino que ellos elijan. Ah, y muchos niños dirán, el profesor lo hizo así, entonces yo también lo haré así. A eso tenemos que llegar. Podemos o no estar de acuerdo con ello, pero eso es pues lo que nos sugiere el ministerio. No sé si me deje entender, maestro Percy. Sí, se logró entender. Sí, profesor. Muchas Excelente. gracias. Sí. No, gracias a usted, maestro. Me ayuda mucho a poder. Maestro Elvis, buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches, profesor y colegas todos, al escuchar lo que usted está explicando sobre esta reflexión, en todo caso que vamos a representar como una metodología ya